Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Solo la Verdad. Hoy analizaremos una posición, una interpretación bíblica respecto a la salvación, a la vida eterna, conocida como salvo siempre salvo, que incluye la predestinación. ¿Cómo nosotros entendemos la predestinación de Dios respecto a esta verdad? Vamos a poner el ejemplo, somos más de 8.000 millones de habitantes en el mundo, pero lo vamos a poner el ejemplo solo con 8.000, número entero. Y hay una posición de la predestinación, salvo siempre salvo, que dice, es solo un ejemplo, 4.000 millones de habitantes han sido predestinados por Dios para ser salvos y serán salvos, porque la gracia de Dios es irresistible y no hay manera que el salvo se pueda perder. Salvo siempre salvo. Dicho de otra manera, y que no está predestinado por Dios, los otros 4.000 millones de habitantes, en este ejemplo de 8.000 millones de habitantes del mundo, se perderán, perdidos siempre perdidos, y no hay manera de que puedan salvarse. Tenemos que decir que esta forma de ver la salvación, que incluye la predestinación, es incorrecta, no es bíblica. Porque la Biblia revela, y es lo que vamos a ver, así que no dejes de mirar, de escuchar este episodio, que la predestinación revelada en las Escrituras es que en Cristo Jesús todas las personas tienen la oportunidad gloriosa de ser salvos. Es por eso que vamos a ver primero que todo que la salvación es un regalo para todos los seres humanos y que quienes son salvos, respondiendo a la gracia del Señor, al amor, a la bondad del Señor revelada en el Evangelio poderoso de salvación, con arrepentimiento de pecados, con la fe puesta y la vida puesta en el Señor Jesucristo, nos lleva a que nosotros entendamos por las Escrituras que este regalo de la salvación, porque Romanos capítulo 6, verso 23 dice que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un regalo, pero el regalo se cuida. Y tenemos el gozo de la salvación. Cuidamos el regalo de la salvación, entendiendo la verdad de que no podemos volver atrás, volver a ser esclavos del pecado, a vivir en pecado, porque es una manera de perder, de dejar a un lado este maravilloso regalo de la salvación que le costó a nuestro Señor al venir encarnado su vida, su cuerpo, su sangre allí en el monte Gólgota, en la cruz. Veamos la palabra. Primero vamos a establecer que debemos de cuidar el regalo de la salvación y que es para todos. Leemos en Hebreos capítulo 2, verso 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Está esa posibilidad de que un hijo de Dios salvo se deslice. Dice el verso 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Hacemos énfasis en el verso 3 de Hebreos capítulo 2. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La salvación hay que cuidarla, dice la Biblia, con temor y temblor. Así que veamos primero que todo que esta salvación el Señor la ofrece a todos los seres humanos, no solo a un grupo que Él predestinó para ser salvos, siempre salvos, y el otro grupo de seres humanos que Dios les dio vida, los predestinó para ser perdidos, siempre perdidos, condenados por una eternidad. Dice Juan capítulo 3, versos 14 al 16, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Voy a hacer énfasis en algunas palabras. Para que todo,
aquel que en él cree, para que todo aquel que en él cree, no dice para los que predestinó para ser salvos, y no para los que no predestinó, perdidos, siempre perdidos, sino que dice que para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, nuevamente, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el libro de Tito que lo único que Dios no hace es mentir. Y cuando nuestro Señor ofrece la salvación para todos los seres humanos, para todo el mundo, Él no está mintiendo y teniendo como escondido, yo voy a salvar solo a algunos que predestiné para salvar y otros se van a perder porque los predestiné para que se pierdan. No, sino que Él está ofreciendo su salvación en la predestinación bíblica, que todos los seres humanos tenemos la oportunidad en Cristo Jesús, todos en Cristo Jesús, de ser salvos. Por supuesto, a nosotros nos toca arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra fe y nuestra vida en nuestro Señor Jesucristo. En Hechos 17:30 dice la Biblia, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. A todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Todos los hombres en todo lugar. Y quien se arrepienta poniendo su fe en Cristo Jesús recibirá este regalo maravilloso de la salvación y la vida eterna. El apóstol Pablo, él bajo la guía del Espíritu Santo, nos dice en 1 Timoteo 1, 15 y 16, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, de ser recibida por todos, porque la predestinación para salvación en Cristo Jesús es para todos, pero es una gracia que podemos resistir, rechazar. Por eso que a nosotros nos toca, y lo reitero, arrepentirnos de nuestros pecados al escuchar el Evangelio y poner nuestra fe, nuestra vida, nuestro presente, nuestro futuro y nuestra eternidad en el Señor Jesucristo. Recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo, o el más grande, porque él asesinaba a hijos y siervos del Señor. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero, toda su clemencia, toda su misericordia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Ahora vemos lo que el Espíritu Santo nos habla a través del apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1 y 2. Decir que estos episodios son cortos, no podemos profundizar ni ampliar tanto, por eso nuestras redes están ahí, si quieres ir a un estudio más profundo, más amplio de estas verdades que en estos episodios o programas de Solo la Verdad entregamos para que estemos todos edificados por las Escrituras. Dice 1 Juan capítulo 2, verso 1 y 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y nos revela la Escritura que el Señor murió no solo por los que ya somos hijos de Él, quienes somos parte de su iglesia, sino que esa obra en la cruz del Señor Jesucristo, su sangre poderosa, gloriosa, tiene la capacidad, por ser la sangre del Hijo de Dios con mayúscula, del Emanuel, Dios con nosotros, de salvar a todos los seres humanos que han vivido, viven y vivirán. Por eso dice que es la propiciación, que es el sacrificio que aplaca la ira de Dios para que podamos ser salvos por nuestro Padre eterno. La propiciación por nuestros pecados, pero no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y vemos algunos textos, hay muchos más, pero con esto basta en este episodio para mostrar que la predestinación bíblica es que en Cristo Jesús todos tenemos esta bendita oportunidad de ser salvos y volver a nuestro Padre eterno, a la casa de nuestro Padre, a la gran familia de Dios, que hoy es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad en la tierra. Veamos ahora
cómo la Biblia revela que algunas personas, siendo salvadas por el Señor, si vuelven a pecar, a vivir, a practicar el pecado sin arrepentimiento, pierden o rechazan este regalo de la salvación. Algunos ejemplos. Segunda de Pedro, capítulo 2, vamos a leer el verso 1, el verso 15 y el verso 21. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y nota aquí, amado, y aún negarán al Señor que los rescató. Ellos fueron salvos, ellos fueron rescatados, incluso eran servidores, ministros de la palabra en la iglesia, pero dice, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Han dejado el camino recto, énfasis, han dejado el camino recto, estaban en el camino recto, estaban salvados, han dejado el camino recto y se han extraviado, porque estaban en el camino correcto, el camino del Señor, y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, porque mejor les hubiera no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y vemos como estos ministros que se transforman en falsos ministros, falsos maestros, falsos predicadores, enseñadores, fueron salvados, fueron rescatados, estaban en el camino recto, se extraviaron, volvieron a pecar. Y es la forma en que se pierde o se rechaza este regalo maravilloso de la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. En Hebreos capítulo 10, versos 26 y 27 dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor del fuego que ha de devorar a los adversarios. Aquí nos dice la palabra claramente que si siendo salvos volvemos a una vida de pecado, a vivir, a practicar el pecado, rechazamos la salvación, este regalo maravilloso de la vida eterna que nos da Dios en Cristo Jesús. Esto hay que decirlo, los cristianos, los santos en posición en Cristo Jesús, si nos descuidamos espiritualmente podemos pecar, pero en el Señor hay misericordia, hay gracia, favor inmerecido. Si nos arrepentimos con la decisión de apartarnos, el Señor nos perdona y volvemos a estar en comunión con Él y a seguir en el camino maravilloso de salvación y vida eterna. Lo que aquí está diciendo, que lamentablemente incluye a hijos de Dios, incluye aún predicadores, líderes, ministros de Dios, van a volver a practicar el pecado, a vivir en pecado y no se van a arrepentir. Si mueren en esa condición, pierden la salvación. Si el Señor Jesucristo, cuando Él venga por su iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, están en práctica de pecado, están viviendo en pecado, aún siendo salvos, porque Hebreos capítulo 12, verso 14 dice, sin santidad nadie verá al Señor. Se quedarán en la tierra para la gran tribulación. Así que esto es delicado. No es una predestinación salvo siempre salvo, y el salvo haga lo que quiera, carnalidades, pecados, se salva igual. O el perdido siempre perdido, que no tiene ninguna posibilidad porque está predestinado para la perdición eterna. Dios no es así. Dios no hace eso. La predestinación bíblica es que el Señor a todos nos llama a su amor, a su salvación, a su reino, a su gloria, en Cristo Jesús. Todos los seres humanos, de todos los lugares, tenemos esta posibilidad. Por eso que el que no miente nos dijo como iglesia en Marcos 16, vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio a toda persona, a toda criatura. Y en Mateo capítulo 28 nos dice, hagan discípulos en todas las naciones. En Lucas nos dice que prediquemos el arrepentimiento en su nombre en todas las naciones. Se lo dijo a la iglesia inicial nuestros hermanos del primer siglo,
comenzando desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Dios no miente. Si Dios nos dice, predique el evangelio a toda persona, en toda nación, y hagan discípulos en todas esas naciones de los salvados, es porque el Señor extiende esta gran salvación, este regalo a toda persona, de toda etnia, de toda nación. Termino con este versículo poderoso, Apocalipsis capítulo 3, versos 5 al 6, donde dice, acá están las cartas a todos nuestros hermanos del primer siglo representados en las 7 iglesias del Asia Menor, provincia romana, donde nuestro Señor Jesucristo, a través del apóstol Juan, les envía mensaje a los pastores y a las congregaciones, 7 porque el número de completo, plenitud, totalidad, a las iglesias de ese tiempo, porque eran mucho más que 7, y en definitiva, esta palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, entregándonos su palabra a toda su iglesia de todos los siglos, de todos los lugares, de todos los tiempos. Y nos dice, y es de cuidado, el que venciere. En cada mensaje, a cada iglesia, termina diciendo el que venciere, el que venciere, el que venciere, el que venciere, porque no es salvo, no es perdido, siempre perdido. Es la posibilidad, la oportunidad gloriosa que todos los seres humanos tenemos ser salvos en Cristo Jesús. Pero luego de rendir nuestra vida al Señor, recibir esta gran salvación, este regalo, tenemos que perseverar hasta el fin para ser salvos. Tenemos que cuidar la salvación con temor y temblor y teniendo la seguridad de salvación y el gozo de la salvación, pero con el entendimiento que si volvemos a pecar, volvemos a practicar pecado, a ser esclavos del pecado, estamos rechazando, estamos perdiendo este gran regalo de la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. El que venciere, tú te das cuenta que para llegar a todas las promesas de la eternidad con nuestro Dios, hay que vencer, y el que no vence no llegará. Y aquí hay un ejemplo, tú puedes leer los mensajes a las 7 iglesias, yo destaco este, que dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No solo a la iglesia particular que el Señor le escribió esto, le mandó este mensaje al pastor y a los miembros de esa congregación de hace 20 siglos atrás, sino que a todas las iglesias que componemos el cuerpo de Cristo, la gran familia de Dios en la tierra. Al que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. Porque uno es salvado por gracia, es un regalo de Dios, tenemos la seguridad de salvación, tenemos el gozo de la salvación, pero también tenemos que tener la claridad, y lo reitero, de que no podemos volver a vivir en pecado, porque nuestro nombre puede ser borrado del libro de la vida. Así que hoy yo te he estimulado a compartirte solo la verdad, a que puedas vivir por toda palabra que sale de la boca de Dios y llevar tu vida conforme a la revelación bíblica. La salvación es para todos en Cristo Jesús. A nosotros nos corresponde responder al llamado, al arrepentimiento, al señorío de Dios que se predica por el poder del Evangelio, por la palabra de Dios, y allí tenemos que seguir fieles al Señor, consagrados, santificados, haciendo la voluntad del Señor, cuidando este maravilloso regalo de la salvación que a nosotros no nos costó nada, pero a nuestro Señor le costó todo: encarnarse, padecer, morir en la cruz, ser sepultado, pero al tercer día resucitó victorioso, y por su muerte y por su resurrección hoy tenemos el regalo de la salvación y la vida eterna. Tenemos la seguridad de salvación, tenemos el gozo de la salvación, pero también tenemos que entender por la palabra del Señor y cuidarla con temor y temblor, porque la salvación, este regalo, lo podemos perder si no lo apreciamos, si no le damos el valor, si no lo cuidamos y volvemos a vivir en pecado. Que el Señor te bendiga y te espero en el siguiente episodio de Solo la Verdad. Esta verdad que dice Juan, capítulo 8, verso 32, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Bendiciones.